Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra siguiente clase de Flores de Papel. Hoy vamos a dar algunas pautas sobre cómo entender la poesía. Pero primero habría que hacernos dos preguntas. La primera y más importante es si esto es necesario. ¿Es necesario entender la poesía? Y esto viene de que muchas veces la poesía es un género marginal dentro del consumo literario, o era, porque hoy en día estamos viendo un incremento exponencial de producción y de lectura poética, afortunadamente. Pero todavía hay gente que se muestra reacia a aproximarse a este tipo de textos y el argumento suele ser: yo no leo poesía, me gustaría, pero no lo hago porque me parece muy complicada y no la entiendo. Y claro, surge la pregunta ¿de verdad es necesario entenderla? Y aquí, bueno, hay de todos los colores. Yo conozco mucha gente que es gran lectora de poesía que dice: yo no la entiendo, la siento, la intuyo. Y hay otras personas que se han dado a la tarea de tratar de darle un enfoque mucho más racional, intelectual, además de las impresiones o de las emociones que le pueda suscitar. Ojo también con esto, porque cuando hablo de emociones, no necesariamente estoy hablando de me hace sentir feliz, triste, siento bonito, siento feo, me dan ganas de llorar, sino como todo ese cúmulo sensorial eh, que produce el contacto con un texto literario. La segunda cosa que hay que tener muy en cuenta es de qué hablamos cuando hablamos de poesía, y no necesariamente tenemos que pensar en un soneto o en una octava real, en un romance, sino que vamos a hablar de una forma muy concreta de relacionarnos con el lenguaje, que implica utilizarlo en su totalidad. Nosotros cuando leemos novela, por ejemplo, un cuento, cuando hablamos o cuando hacemos análisis de texto, solemos quedarnos en el nivel del significado, en la semántica de las palabras y un poquito también en la estructura. Pero resulta que el lenguaje tiene toda una serie de componentes que lo hacen muchísimo más rico y que cuando escribimos de forma poética o leemos de forma poética entran en juego, y que ahora vamos a explicar cuáles son. Los componentes del lenguaje que se trabajan o que se subvierten dentro de la poesía y que podrían ser un primer punto de acercamiento para entender los poemas, sobre todo los contemporáneos o la poesía, van a ser, primero, cómo se producen los sonidos, que esto en lingüística se conoce como fonética. Cuando estos sonidos se combinan, se va a llamar fonología y claro, empieza a haber ciertas reglas de cómo se pueden combinar y qué efectos tienen estas combinaciones. Cuando estos sonidos se han combinado de tal forma que tienen sentido, a lo que vamos a dar paso es a la morfología, que es la estructura de las palabras y las funciones que tienen. Y una vez que ya tenemos las palabras, pues hay que acomodarlas, porque las palabras solas no siempre transmiten significado. Por ejemplo, la palabra perro, pues sí que le podemos dar uno y pensamos cada quien en el perro que tenga en casa o en el que vimos hoy en el parque. Pero la palabra que sí que queda un poco insuficiente si no la relacionamos con otras, y estas relaciones también están pautadas por una serie de reglas que son las que va a estudiar la sintaxis y que está íntimamente relacionada con esta otra capa que va a ser el significado que tiene cada una de las palabras. Ahora, hay otra dimensión del texto que se puede producir dentro del escrito, pero que muchas veces también sale de los textos, sale de los libros, y esto es la pragmática, que tiene que ver con el momento cuando el hablante se apropia y utiliza el lenguaje, y esto lo va a hacer en un sistema cultural que también tiene significados, que también tiene reglas, que tiene una serie de circunstancias de muchos tipos que van a alterar la percepción. Esto, el mejor ejemplo que se me ocurre es cuando estamos en una dinámica de estira y afloja con una persona, estamos ligando y nos manda un mensaje que queda un poco ambiguo. Y entonces él lo que diga, así como, ¿estás enfadado conmigo? O ¿quieres hacer tal cosa? Y te contesta sí, no, o lo que sea. Y claro, tú ya no nada más empiezas a pensar en lo que te está diciendo en el WhatsApp, sino en cuánto tiempo se tardó en contestarte, si le puso un emoji al final, las interacciones que habías tenido antes, cosas que te había dicho alguien más de cómo estaba esa persona. Entonces todo eso podríamos meterlo en el cajón de la pragmática y que también añade capas de significado al lenguaje y en este caso al lenguaje poético. Con esto en consideración, vamos ahora sí con los consejos. El primero y más importante, aunque esto suene muy raro,
No empieces leyendo poesía directamente, sobre todo poesía contemporánea, porque precisamente como estás subvirtiendo todas estas categorías con las que estamos acostumbradas a leer, resulta un poco chocante o violento y en algunos casos produces tú un rechazo. Yo lo que siempre recomiendo para quien quiere empezar a leer poesía es que primero busque cuentos o novelas donde pueda ir familiarizándose con el lenguaje poético y que ahí vaya entrenando el ojo y el cerebro para empezar a leer no solo la historia que te está contando, sino el cómo te la está contando, las palabras que utiliza, las que se repiten, eh, si hay algunos sonidos que se repiten a lo largo del texto, si hay algunas alteraciones en el lenguaje, que esto obviamente se va a ver mucho mejor cuando estamos leyendo textos en el idioma original. Cuando rompemos con esto ya le añadimos el problema de la traducción, pero eso lo podemos dejar para otra discusión. Entonces, lo primero, por raro que suene, no empieces leyendo poesía, empieza leyendo novelas y cuentos o incluso ensayos, de ahí pasa por prosa poética y luego te recomendaría que vayas con poesía a partir del siglo XIX, romanticismo, realismo, todas estas vanguardias o todas estas alternativas que van surgiendo, el parnasianismo, el simbolismo, porque precisamente en el siglo XIX vamos a ver que se rompen con los modelos y con los cánones estéticos literarios y que de la poesía sumamente tradicional, que es en la que pensamos, un Becker, un Góngora, una Sor Juana, pues la gente empieza a experimentar. Lo que pasa es que, claro, va poco a poco porque también se tiene que acostumbrar al público que está recibiendo esta poesía. Entonces, esta ida cronológica, aunque también parezca un poco escolarizada, es recomendable porque vas viendo paulatinamente cómo el lenguaje y los poetas se van despojando de ciertas normas, de ciertas restricciones, y entonces eso también ayuda al cerebro y a ti como lector a acostumbrarte y a cambiar los códigos de lectura de unos muy narrativos, lineales, por otros mucho más poéticos. Ya una vez que te sientas listo o lista con ello, pues entonces ya podemos empezar a pasar con la poesía del siglo XX y la poesía contemporánea. Y ahí seguimos, resulta que la poesía es bastante ordenada, a pesar de ser la forma más libre de manejar el lenguaje. Pues una cosa que yo también recomiendo mucho es siempre empezar por el título. ¿Por qué? Porque el título nos va a dar un montón de claves de lectura. Ya te va a decir si está dedicado a alguien, te va a decir cuáles son las categorías o los temas recurrentes. Estoy viendo, por ejemplo, aquí tengo de Juan Gelman Los salarios del impío y otros poemas. Ya el tema de la impiedad, el tema del pago que recibe alguien por el salario, pues a lo mejor me pueden empezar a dar un porqué o qué va a contener este libro. Si después quisieran saber más sobre salarios del impío, podemos hacer un video sobre ello. Pero bueno, una vez que ya indagamos sobre el título, que le dimos algunas vueltas de cómo está construido, qué palabras, qué significados tienen las palabras, en poesía sí que recomiendo conocer un poquito del autor. Que claro, una protesta que escucho mucho es, entonces para leer un libro de poesía tengo que hacer tarea, tengo que hacer deberes, que esto es algo que yo quisiera hacer en mi tiempo libre. Insisto, todo esto son consejos, no son normas. Lo que pasa es que precisamente por esta subversión del lenguaje y por todas estas capas añadidas que tiene, y también por la dimensión tan íntima y personal que tiene el discurso poético, pues a veces sí que estas cosas nos van dando un poco como de luz, de qué es lo que quiere transmitir el poeta. Saber algunos detalles de su vida, algunos momentos hito que se relacionan también con la producción de la obra, pues nos dan más capas de sentido. Lo siguiente, que a mucha gente le podría dar vergüenza, pero le tomas un gusto espectacular, después ya no quieres leer poesía de otra manera, es que las primeras lecturas las hagas en voz alta. Porque, ¿qué pasa? La poesía no nada más es el contenido, sino la forma en la que está distribuida dentro de la página. Y entonces tenemos cosas como los encabalgamientos, las cesuras, algunas veces tenemos unos indentados muy lejos de los márgenes y todo esto está puesto por algo, que a lo mejor en la lectura con tu voz interna no se percibe. Pero cuando tú tienes que ajustar la voz y la mirada a estas interrupciones textuales, entonces te empiezas a dar cuenta que a lo mejor el corte está generando dos sentidos para una palabra o que esa separación tan evidente del margen lo que te acaba marcando es un silencio, que las diferentes tipografías, que esto también puede pasar mucho, que tenga muchos tipos de letras, tenga a lo mejor negritas, tenga un subrayado, lo tenga en itálicas,
pues lo que generan es profundidades dentro de la voz. Entonces, esto, conforme vas leyendo en voz alta, se percibe con más facilidad. Siguiente cosa que sería recomendable hacer es identificar el destinatario del poema. Porque que un poema esté escrito en primera persona cambia completamente la recepción de si está escrito en un tú, o sea, si está dirigido a alguien. Porque claro, la sensación de a lo mejor estar metiéndote en algo que no estaba escrito para ti, como de estar espiando dentro de la interioridad, la sensación también un poco de querer saber quién es este tú y por qué le está escribiendo de esta manera, pues produce una serie de emociones, produce una serie de experiencias que van a enriquecer la lectura poética. Y lo siguiente, y aquí realmente lo que vamos a hacer es plantearnos un montón de preguntas, preguntas a nosotros mismos y nosotras mismas sobre lo que nos produce el poema, va a ser empezar a identificar patrones. Hay palabras que se repiten, hay palabras que faltan, categorías gramaticales, hay errores que aquí no van a hacerlo, sino que cumplen una función, faltan, yo qué sé, preposiciones, los verbos están sin conjugar, no hay pronombres personales, tiene alguna falta de ortografía que se repite también constantemente, pues todo esto hay que empezar a preguntarnos por qué. Hay palabras que no son las adecuadas, ¿ya? Tendría que haber una más correcta, pues ¿por qué no está esa palabra ahí? ¿Por qué está sustituyendo términos? Que todo esto en realidad es lo que se conoce como figuras retóricas o tropos a figuras literarias. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a leer el poema o el canto 2 de Trilce de César Vallejo. Primero lo vamos a leer sin ningún tipo de aclaración y luego ya damos el análisis, les doy algunos detalles sobre este poemario. Entonces, el poema es el canto 2 y nos va a decir lo siguiente. Tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel a chica, tiempo, 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 tiempo. Era. Gallos cancionan escarbando en vanos, boca del claro día que conjuga, era. Mañana, mañana. El reposo caliente aún de ser. Piensa el presente. Guárdame para mañana, 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 mañana. Nombre, nombre. ¿Qué se llama cuanto erízanos? Se llama lo mismo que padece. Nombre, 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 nombre. Aquí tenemos muchísimas cosas. Una de las primeras es canto 2. Ya sabemos, por lo tanto, que este poema pertenece a una secuencia donde tendría que haber un canto 1 y muy probablemente tendría que haber un canto 3 y 4, es decir, este está dentro de una serie que muy probablemente construye el sentido de forma conjunta. Segunda cosa que ya sabemos es que este poema pertenece al libro Trilce de César Vallejo. Y para quienes no lo sepan, César Vallejo es un poeta peruano, uno de los más reconocidos del Perú y de la poesía hispanohablante, y yo me atrevo a decir que hasta del mundo, que publicó Trilce en 1922 y este libro fue una sensación o un escándalo o fue muy llamativo, como lo queramos decir, por toda la experimentalidad lingüística que tenía. Entonces, ya otra cosa que tenemos es que lo que nos podrían parecer faltas de ortografía que está aquí no lo son, es parte de un proceso de experimentalidad. Más cosas que sabemos o que podemos empezar a cuestionar en el poema, ¿qué significa Trilce? Y Trilce no hay un consenso sobre qué significa, hay un montón de anécdotas donde Vallejo y quienes han estudiado la obra lo explican, pero lo más seguro es que sea una palabra inventada. Y entonces ya vamos a darnos cuenta de este componente de experimentalidad porque Vallejo pues muchas veces lo que decía es que a veces el lenguaje que conocía él quedaba insuficiente y que parte del proceso poético de la poesía como poiesis, creación, era precisamente crear palabras, no solamente formas de combinarlas. Y entonces por eso vamos a ver que tenemos algunos términos que no existen porque es parte de la poiesis, de la creación de la obra. Luego, ¿qué más cosas vamos a tener? Este poemario se escribió en un momento muy complejo de la vida de Vallejo. Acababa de morir su madre, se acababa de distanciar de un gran amigo suyo, había tenido una ruptura amorosa muy dolorosa y teñida de escándalo por una diferencia de edad con la mujer con la que había estado en pareja. Y
Se escribe durante el tiempo que Vallejo está en la cárcel, acusado de agitador político, que fue una acusación completamente falsa. Entonces podemos imaginarnos emocionalmente cómo se encontraba el poeta y pues seguramente estaría rodeado de sentimientos de tristeza, melancolía, frustración, la sensación de pérdida, de haberse equivocado terriblemente. Pues bueno, todas estas cosas también ya nos pueden arrojar algunas líneas poéticas y entender por qué, por ejemplo, escoge las palabras que escoge. Y luego, vamos verso por verso, vamos a ver que se repiten ciertas palabras, que son todas palabras asociadas con el tiempo y fonéticamente son palabras graves. Entonces esto le da mucha mayor profundidad o gravedad sonora al poema. Tiempo, tiempo. Mediodía estancado entre relentes. Esto es una frase, no es una oración, no tiene un verbo conjugado. Estancado es un participio, es una forma adjetivada del verbo. Y lo que produce es la sensación de estatismo, algo que está detenido en el tiempo. Entonces, tenemos ya la sensación de un tiempo detenido, parado, donde no pasan las cosas. Bomba aburrida. Y claro, la bomba no puede estar aburrida, esto es una prosopopeya. Probablemente que nos está hablando del estado de ánimo de quien escribe este poema, de la voz poética. Bomba aburrida del cuartel achica, y aquí tenemos otra vez un corte que rompe con la estructura correcta. Necesitaríamos achicar, al ser un verbo transitivo, un objeto para cerrar bien esta oración, que queda incompleta. Y tenemos después el tiempo, 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 tiempo. Y por lo tanto, este corte después del achicar podría interpretarse como que queda incompleta la oración o que lo que se está achicando de la bomba es el tiempo precisamente. Y todos estos elementos, si los conjugamos, ¿qué podrían producirnos? Pues es una persona que está a mediodía en algún lugar que le produce un profundo aburrimiento, una sensación de tiempo distendido y paralizado, y que el único que llega a romper esa monotonía es alguien que está sacando agua de una bomba. Pero ¿qué pasa? Que al escuchar este sonido, en lugar de sentirse confortado, cobra mucha más conciencia de cómo su tiempo se escapa en este encierro, que ya nos dicen dónde es, que es en un cuartel, el tiempo carcelario de Vallejo. Luego vamos a tener este verso aislado que es era, era. Y claro, aquí empiezan las preguntas, lo que les decía, muchas veces entender la poesía lo vamos a hacer a través de preguntarnos qué efecto nos producen las cosas. Era se refiere al pasado del verbo ser, dirigido a la tercera persona, él, ella era, o se refiere al sustantivo de las eras, comunidades de tiempo. Y cualquiera de las dos interpretaciones sería perfectamente válida y al final se reforzarían mutuamente porque esta persona que está aburrida, encerrada en este cuartel, pues lo que va a estar pensando es en esa vida, en esa persona que fue y que perdió, porque va a haber una transformación de la identidad a partir de este periodo carcelario, pero también podría estar traduciendo la sensación de tiempo detenido en que ya no le corre el tiempo como al resto de las personas en las unidades normales de tiempo para los seres humanos. Los seres humanos medimos el tiempo en minutos, en segundos, en meses, en años, pero eras, pues es con lo que se mide el tiempo de la Tierra y del universo. Nos está hablando de una percepción eterna, completamente alargada, pausada, agónica del tiempo. Siguiente verso. Gallos cancionan escarbando en vano. Cancionan, que está cumpliendo la función del verbo aquí, no existe. Es uno de estos verbos, una de estas poiesis que está haciendo Vallejo, y por esta insuficiencia de que dice, bueno, no quiero decir los gallos cantan canciones o los gallos componen canciones que no pueden, entonces los gallos cancionan y al mismo tiempo de lo que hacen eso, escarban otro de estos sonidos intrusivos en vano. Y claro, aquí viene la pregunta, ¿qué sentido tiene tener un gallo o tener cualquier unidad que te mida el tiempo en un lugar donde vas a estar encerrado no sabes por cuánto? Boca del claro día que conjuga, nuevamente tenemos una oración que sintácticamente le faltan elementos, tenemos otra vez una partición en un lugar inadecuado y algo ahí que está hablando a lo largo de este día o algo que está pronunciando esta misma palabra que está obsesionando a la voz poética. Era, que ya la palabra se repite ya no 2 veces, sino 4, y esto también nos puede producir el efecto de un eco, de algo contra lo que rebotan los sonidos. Mañana, mañana. Nuevamente tenemos este eco y la pregunta aquí es, ¿por qué se repite este mañana? ¿Es una promesa?
es una despedida, es el eco que le rebota a la voz poética desde su encierro, lo cual le confirma todavía más su terrible soledad. Siguiente estrofa. El reposo caliente un de ser. Piensa el presente, guárdame para mañana, mañana, mañana. Aquí tenemos un cambio porque aquí la voz poética ya no le está hablando a nadie, le está hablando a alguien. Y lo que les decía, esto genera una sensación de extrañeza en el lector porque me está hablando a mí. O sea, esto es algo que me pide a mí el poeta o está hablándole a alguien más y yo me estoy inmiscuyendo. ¿Y qué está haciendo con estos verbos, con esta voz poética? Al estar dirigida a un tú, es un vocativo, es una súplica o incluso podría ser una orden. Lo que pasa es que en este contexto donde él es el encarcelado, probablemente la orden sería la menos probable, pero sí que podría ser que está pidiéndole algo a alguien que piense y que se acuerde de esa persona que está encerrada en la promesa de un mañana, que ni siquiera se sabe si llegará. Y de ahí cambia el tipo de palabras que se repite, porque ya no son alusivas al tiempo. Ahí ya es la palabra nombre, nombre. Y esto, claro, el nombre, la constitución de la identidad, podría ser otra vez un vuelco del poeta hacia sí mismo, que se llama cuantoerízanos. Esta H, esta falta de ortografía, porque erizar no la lleva, también tiene una función. Y podría ser, por un lado, fonética, o sea, por un lado del sonido, por el sonido, que es como que se está quedando sin aire, como que se está ahogando, como que está terriblemente agobiado. En relación con este nombre, pues podría ser al tratar de pensarse a sí mismo. Pero también el erízanos, con esta H que no debería estar ahí, pues perfectamente podría ser un juego entre herida y erizar. Y claro, ambas hipótesis son posibles por toda la carga de melancolía y de sufrimiento que va arrastrando el poema. Se llama lo mismo, lo mismo está juntando dos palabras, el artículo y la palabra mismo, y la está convirtiendo en un nombre propio a partir del uso de la mayúscula. Y entonces se llama esa misma cosa que padece, o sea, yo soy lo que sufro, mi sufrimiento es lo que constituye mi identidad y ya no me puedo despegar de ella. Nombre, 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 nombre. Y tenemos esta mayúscula al final que también resulta discordante. Las mayúsculas se utilizan para empezar los textos, no para acabarlos. Y al llamar la atención de esa manera, pero también al romper con la armonía de la tipografía, porque es la misma palabra repetida, pues lo que nos genera es una ruptura visual, prácticamente como una herida, que también podría ser algo que se produce el poeta a sí mismo al pensar en su identidad. Entonces, todas estas explicaciones que a lo mejor quedaron un poco en el aire, ¿cómo entendemos este poema? Pues hay una persona que está encarcelada, el tiempo se le pasa verdaderamente lento, de una forma agónica y asfixiante, todos los días son lo mismo y de repente entran estos sonidos intrusivos, la bomba de agua, los gallos que cantan, incluso entran otros elementos como la luz, la boca del día, que en lugar de confortarlo en que va a salir le parecen absurdos, porque producen esta idea cíclica de estar viviendo el mismo día. Y las cosas que quedaron afuera antes y las cosas que quedaron afuera después, pues regresan como si fueran sombras, como si fueran cosas que se están desvaneciendo y perdiendo, lo cual lo que nos produce es una profunda desesperanza. Y el poeta en algún momento pretende pedirle a alguien, al mismo poema o a quien lo lee, en este caso nosotros, que le recuerde, a pesar de este desvanecimiento paulatino de su tiempo, y al desvanecerse su tiempo se desvanece su vida y su propia identidad. Esto podría ser una posibilidad de lectura, aunque la poesía, otra cosa que tiene es que está llena de lo que se conoce como implicaciones débiles, es decir, con muchísimos más significados. Esto es una de muchas aproximaciones. Con eso terminaríamos por hoy. Y si les gustó esta clase, si quisieran saber más sobre César Vallejo, que es un poeta fascinante donde los haya, de las letras maestras en la literatura universal, o si quieren más clases de este tipo en torno a contenido literario, pues comenten con una florecita. Hasta luego.